Háblame, Señor. Abro mis oídos, mi mente y mi corazón para que siembres tu semilla en mi ser, creyendo que esa semilla dará fruto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a Dios. Gracias, Dios. Bueno, hermanos, sean bienvenidos todos. Tomen su lugar, por favor. Si usted trae celular, nos puede apoyar en ponerlo en silencio. Se lo agradecemos mucho para poder estar en el mayor silencio posible y poder estar concentrados escuchando la palabra de Dios. Los que traigan pequeños, puede bajarlos a la parte de acá abajo para poder que ellos tengan su clase. Y nosotros nos quedamos aquí. Sean todos bienvenidos a este culto de media semana. Me da mucho gusto verle. Que usted se haga el tiempo, el espacio, haga el sacrificio. Algunos tal vez, algunos más, algunos menos, pero al final de cuentas todos hacemos el espacio, el sacrificio, el esfuerzo por estar aquí. Y eso hace que Dios se agrade, y al agradarse Él se mueve, se manifiesta. Y entonces somos bendecidos. Y bueno, antes de entrar a la palabra, quiero darle el anuncio de nuestra tercer velada de oración. Si puedes proyectar la imagen, hija, por favor. Es ya este viernes. No, es el viernes 18, perdón, lo que es este sábado, mejor dicho, es la capacitación para nuestro retiro de transformación. Sábado 12 empieza la primera capacitación. Por ahí mandé un anuncio que quienes pueden servir, los que puedan servir, comuníqueselo a su maestro para que el maestro, que es quien tiene el registro de asistencias, tareas, pueda determinar si usted es candidato a servir o no. Dijimos que eran dos requisitos para servir: uno, estar en clases, en un proceso de nivel 1 en adelante, y el otro, pues venir a todas las capacitaciones para que usted pueda servir. Por eso hay otros versos en la Biblia, no los anoté, pero usted los ha leído, donde le dice Dios a su pueblo: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Entonces Dios normalmente nos va a formar en el carácter a que nosotros seamos como un león, fuertes, aguerridos, como Caleb, que cuando vio la heredad que Dios le había prometido, que estaba ocupada por gigantes, Caleb, siendo de baja estatura, veía esos gigantes y decía: yo voy a ir. Desde un principio, cuando tenía 40 años y Moisés lo envió, Caleb mantuvo la misma postura. Y Caleb, cuando tenía 40 años y Dios lo envió a inspeccionar su heredad, le dijo a todo el pueblo: no teman, no sean rebeldes, vamos, poseyamos, porque con nosotros está Jehová. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, así que no sean rebeldes y vamos a tomar la tierra que Dios nos ha prometido. Ellos, dice Caleb, decía: vamos, porque como pan no los comeremos. Entonces Caleb tenía una identidad de un valiente, de un guerrero, de una persona aguerrida, que eso es lo que Dios quiere formar en nosotros. 45 años después, Caleb, ya de 85 años, él dijo: vengo a tomar lo que es mío, y no me importa que tenga 85 años ahora. La fuerza que tenía cuando tenía 40 años es la misma que tengo ahora, y voy a entrar y los voy a echar a patadas porque Dios está conmigo. Esa es lo que Dios normalmente forma en sus hijos, en su pueblo. El carácter de una persona que no se amedrenta, como decíamos el domingo, una persona que no le teme a la muerte, que no le teme a quedarse solo, que no le teme a perderlo todo, que no le teme a nada. Ese es el carácter, la esencia que Dios quiere que su pueblo tenga. ¿Vamos bien hasta aquí? En muchos versos Dios le dice a su pueblo: no teman. En Deuteronomio 20, que estaba apenas ahora recientemente, que estábamos el sábado pasado en Noches de Restauración, el Señor me daba ese capítulo
de Deuteronomio 20, leyes para la guerra, y ahí Dios le instruye a su pueblo. Cuando veas un pueblo más fuerte y más numeroso que tú, no temas ni desmayes, porque Dios está contigo. Él peleará por ti. Y luego dice, y el sacerdote se pondrá delante del pueblo y dirá, ¿quién de ustedes ha plantado viña o se va a casar? Mejor no vaya a la guerra, quédese, porque alguien más disfrutará su viña y alguien más se quedará con su esposa. ¿Quién de ustedes ha construido casa y no la ha disfrutado? Si tiene miedo, mejor quédese. ¿Y quién de ustedes es ese hombre pusilánime y temeroso? Mejor quédese para que no inquiete el corazón de los demás y entonces traiga temor sobre los demás. Entonces, Dios en muchos versículos, la gran mayoría, dígalo conmigo, la gran mayoría. Vamos, sí está aquí conectado, ¿verdad? Conéctese, por favor. La gran mayoría de la palabra de Dios enseña que nosotros seamos, como dice ahí Deuteronomio, como dice Josué, como dice Corintios, pues esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. La palabra normalmente es lo que va a formar en las personas. Gente de carácter, gente que no retrocede, gente que está al pie de la batalla, gente de guerra, gente de conquista, gente con la mentalidad de un vencedor, de un conquistador. Eso es lo que Dios quiere y espera de su pueblo. Y todas las enseñanzas, a menos yo veo así en la Biblia, todas las enseñanzas de exhortación, de demanda, de desafío, es para formar en las personas ese carácter que Dios espera que tengamos. Gente que ante la tempestad no se echa hacia atrás. Jesús muchas veces, lo vemos por ejemplo cuando están los discípulos en la barca y viene la tempestad y los quiere voltear, los quiere matar, como Jesús les dice, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Que no saben quién está con ustedes en esta barca, y le habla al viento, cae, enmudece y se hace grande bonanza. En la Biblia encontramos cómo Dios, su voluntad es que por medio de la enseñanza, de demanda, de exhortación y desafío, pon esas tres palabras, hija, demanda, exhortación y desafío, equivalen a formar el carácter del ser humano. Donde no hay demanda, donde no hay exhortación y donde no hay desafío, no habrá personas con carácter. El carácter de Cristo, de un león. El carácter de Cristo es ser un león. Un león no retrocede, un león le hace frente a sus enemigos. Un león se para seguro porque él sabe quién es en la selva. Un león no teme. Un león es aguerrido. Así quiere Dios que usted y yo seamos. Todas las enseñanzas de exhortación, de demanda y de desafío formarán en usted ese carácter. Y cuando hay una adversidad en la vida, usted no se va a amedrentar, usted no se va a achicar, decía mi pastor esa palabra. Usted no va a retroceder porque usted ya fue entrenado en el desierto, usted ya fue formado, usted ya fue demandado. Y usted no le teme a nada. Cuando viene esa adversidad en su vida, usted se para ante esa adversidad y le habla como Jesús dijo, si tuvieran fe, como un grano de mostaza, de cierto le dirían a la montaña, muévete, y la montaña se movería. Usted, como ya fue formado, instruido, capacitado, nada lo hace retroceder. Esa es la voluntad de Dios. Vemos a Jesús en muchas ocasiones con un carácter de un león, desafiando a los maestros de la ley, diciéndoles en su cara, hipócritas, ustedes están por fuera lindos, limpios, pintados, pero por dentro están llenos de huesos secos como un sepulcro. ¿Quién les enseñó? Decía Juan el Bautista, era otro hombre de carácter. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras, arrepiéntanse. Entonces, Dios o Jesús en la Biblia muchas veces está con ese carácter, con esa determinación de que nada lo hacía temer, nada lo hacía huir. ¿Vamos bien hasta ahí? Eso es lo que Dios quiere.
pero, dígalo conmigo, pero. Ya no diga esto, yo le digo a usted, siempre habrá en la vida uno al menos, que a usted le hará pensar que aunque usted se pare así ante esa adversidad, la adversidad es más grande que usted. Siempre todos nos encontraremos en un momento en nuestra vida en el que Dios pide no que seas valiente, sino que seas débil. Qué tremendo, ¿verdad? Esa es la esencia del cordero. El león no le teme, no retrocede y dice: venga lo que venga, por lo cual estoy seguro, decía el apóstol Pablo, que ni el presente, ni el porvenir, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo... Ese es el carácter de un león. Ni el presente, ni el porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese es el carácter de un león, de un guerrero. Pero todos en la vida, llegará al menos uno, una adversidad, un problema, en el que Dios espera que en ese momento no salga un león a hacerle frente a esa adversidad, sino salga un hombre humilde y quebrantado, que se declara débil e incompetente e incapaz para enfrentar ese problema. Creo que no entendió, no le gustó. Usted siempre quiere ser león, no sé qué pasa. Usted siempre ha sido un león, qué bueno, lo felicito. Pero va a llegar un momento en el que se le va a levantar uno, en el que usted va a decir: no puedo. ¿Cómo ve? Entonces toda la enseñanza del Señor, ¿para qué? Porque Él espera que así como usted es un león, también sepa ser un cordero, que se rinde y que dice: en esta, Señor, siento que me doblo. En esta sí, Señor, tú sabes que yo no me rajo. Tú sabes que con lo que tú me has dado, yo he echado mano de ahí. He intercedido, he ayunado, no me he doblegado. He creído que tú estás conmigo. He echado mano del carácter que tú has formado en mí. Pero en esta, Dios, me declaro incompetente. Y es ahí donde se cumple la palabra de Dios, que dice Corintios, que en tu debilidad se perfecciona mi poder. Usted tiene que estar preparado para todo. Dios nos forma, repito, demanda, desafío y exhortación son para formar el carácter del león. Y eso es lo que Dios espera. Pero cuando Dios permita que ese desafío que parece invencible, que el mismo espíritu en usted le va a hacer sentir y decirle adiós, no al problema, adiós. Decirle: Señor, en esta sí, no puedo. ¿Me estoy explicando? Sí, amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esta es la orden de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que seamos personas de carácter, que no nos amedrentemos ante nada, que seamos valientes. Sin embargo, habrá áreas en nuestras vidas que Él quiere que nos mostremos incapaces. Segunda de Corintios 12:6, por favor. Vamos a leer Reina Valera, Dios habla hoy, y traducción lenguaje actual. Y de ahí vamos a desarrollar el tema. ¿Estamos aquí? Amén, amén. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera.
respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres de mí. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Siguiente verso. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Usted sabe que siendo cristiano, aún usted tiene necesidades. Tiene todo, pero aún tiene necesidades. Cristo es todo, pero aún Dios permite que haya necesidades. En esas debilidades, dice el Señor, alégrate. En necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios habla hoy, por favor, hija. Mire lo que dice estas 2 versiones más. Aunque si quisiera yo gloriarme, eso no sería ninguna locura, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo, juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones. Wow, Pablo, eres una eminencia. Wow, Pablo, nadie como tú. Wow, Pablo, nadie ha ido al cielo y Dios le ha hablado y lo ha regresado a la tierra, solo tú. Por eso, para que yo no me crea más de lo que soy. Diga al que está a su lado: para que no te creas más de lo que eres. Dios va a permitir, dígale, Dios va a permitir al menos una que no vas a poder. Al menos una. Ahí sí o te humillas o te humillas. O eres débil o eres débil. Ahí sí, aunque saques el león, ante esa adversidad vas a parecer un gatito. Es ahí donde dice: por eso, para que yo no crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también en las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. Tremendo. Ahora sí, TLA, para terminar este punto. TLA, los mismos versos. Ahí está. Claro que hablar bien de mí no sería una locura, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo voy a hacer porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, ¿qué va a traer el carácter de un león? Dígalo conmigo: victorias, conquistas, logros, triunfos, éxitos, avance, plenitud. Diga conmigo: pero justamente para que no nos creamos más de lo que somos, Dios va a levantar al menos uno en nuestra vida, en el cual nos tendremos que mostrar no como leones, sino como corderos. ¿Me estoy explicando? Puede ser salud, puede ser económica, puede ser el problema en la casa, matrimonial, cualquiera. Ante esa, que usted siempre ha sido un león, un aguerrido, ante esa que Dios permita, que Dios levante, Dios espera que usted se rinda y le diga a Dios: con esta no puedo, Señor. Regresa, por favor. Más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no
me llene de orgullo. Padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite ese sufrimiento, pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido y tener necesidades y dificultades, porque por ser fiel a Cristo. Qué hermoso está esta versión. De ser insultado, perseguido y tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Por ser fiel a Cristo. Que en mi misma casa me digan: ahí está, ¿de qué sirve seguir a Dios? Ahí está. Tú que no sales de la iglesia y mira cómo te está yendo. Dice Dios: alégrate y prefiere eso. Que en otras ocasiones tal vez ni siquiera te reconozcan cuando tú has obtenido muchas cosas de Dios, o Dios te ha concedido muchas cosas por tener el carácter de un león, que quizá ni te lo reconozcan, que quizá ni lo vean, pero cuando te va mal, ahí sí lo resaltan, ahí sí te hacen juicio, burla, crítica o lo que sea. Dice Dios: gózate, gloríate, alégrate en esa debilidad. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que está. Como dijo mi pastor, ¿entendió la palabra? Vamos para la casa. Segundo de Crónicas 20, hija. Vamos a ver dos historias. Josafat y Jesús, que se mostraron débiles ante la tempestad. En Reina Valera, hija, por favor. Se mostraron débiles. El rey Josafat le dijo a Dios: no sabemos qué hacer. Esto es más fuerte que yo. Esta situación me rebasó. He sido instruido, Señor, para no amedrentarme. He sido instruido para que ante la tempestad yo no huya, sino permanezca. Y así lo haré, pero no sé qué hacer. He sido instruido, Señor, para que en la escasez yo pueda alegrarme, aún sin dinero. En la abundancia no me crea mucho, pero se ha levantado una situación económica, Dios, que en realidad no sé cómo resolverla. He sido instruido, Señor, para que nada me robe el gozo, ni mi familia, ni mi esposo, ni mi padre, ni mi madre, ni mi hijo, ni nadie. Y así he sido, pero en esta ocasión siento que he perdido el gozo, Señor. ¿Estoy dando a entender? Sí. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, de Amón y con ellos, entre otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gal. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gal. Entonces él tuvo temor. ¿Qué hizo Josafat? Tuvo temor. ¿Y qué hizo? Se humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada, o de castigo, o pestilencia, o hambre,
nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Ahora pues, he aquí el problema, dice: los hijos de Amón y de Moab, y de los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese, he aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Ahí va, se humilló Josafat, se rindió, no mostró el carácter de un león, sino mostró el carácter de un cordero, porque nosotros no hay fuerza. Ahí está, se estaba rindiendo. Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Y todavía dice: no le avances, hija, por favor. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Vuelvo a decir conmigo: siempre en la vida habrá al menos uno que no podremos presentarnos como un león. Digan, no habrá otra forma que humillarnos ante Dios y reconocer que no podemos. ¿Me explico? Al menos una habrá. Y usted tendrá que decirle a Dios: no sé qué hacer. Esto es más fuerte que yo. Siempre me has dado la victoria, Dios, y confío en ti. Pero en esta siento que no puedo. Necesito tu ayuda. Me humillo a ti, Señor. Y cuando usted se humille y se haga débil, en realidad se está haciendo fuerte. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza. No hay fuerza contra tan grande multitud. Tú nos has enseñado que cuando veamos un ejército grande no le temamos. Pero en esta ocasión no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Manatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Mire cuando se humilló lo que Dios le dice: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. ¿Qué pasa cuando nos hacemos débiles? Digan conmigo: nos hacemos fuertes. ¿Sabe cuál es el problema de la mujer muchas veces? Que no se quiere hacer débil, se quiere hacer fuerte. Y cuando el esposo quiere calmar las aguas, más las agita la mujer. Pero no se da cuenta que en esto querérsele poner más al brinco, en realidad se está haciendo más débil. Y que si hiciera más débil, en realidad se estaría haciendo más fuerte. Ese es un problema de la mujer normalmente. Querer rebasar la autoridad del hombre. Y cuando le dice: ya cálmate, no, cálmate ni que tu abuela, cálmate tú y que no sé qué. Y el hombre quiere poner y ella quiere rebasar la autoridad. En realidad lo que está haciendo es insensato. Si se hiciera débil, se haría fuerte. Pero prefiere hacerse fuerte ella misma en su fuerza. Así no. Como dijo Redimidos, así no. Y dijo: oíd todo Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel.
no habrá para que peleéis vosotros en este caso. El premio de haberte hecho débil es que no habrá en esta ocasión para que tú pelees. Solamente estad quieto y vean la salvación que Jehová hará con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Siguiente. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar, dígalo conmigo, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, digan conmigo, ahí comenzó su victoria. Ahí comenzó su victoria. Por eso el diablo quiere que usted se calle, que usted no lo adore a Dios, que usted no lo alabe, porque el diablo sabe muchas veces que cuando usted comienza a entonar cantos de alabanza, ahí comienza su victoria. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Poderoso es nuestro Dios. Amén. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Dios los volvió locos, les cambió la cara, algo hizo que se mataron unos contra otros. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat a su pueblo, a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta el día de hoy. La victoria de Josafat, hermanos, vino cuando él se presentó débil ante Dios. Cuando él dijo: no sé qué hacer, esto me ha rebasado, esto es más grande que yo, Señor, no tengo otra opción más que rendirme ante ti. Y vemos a Jesús. Vamos al Evangelio de Mateo. Vamos a combinar ahí 2 evangelios. Evangelio de Mateo, capítulo 22, a partir del versículo 39. 22, 39. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 26, perdón. Mateo 26, versículo 36. Por favor. ¿Estamos ahí? Sí. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní significa lugar de prensa. La prensa es donde la uva era
prensada, la aceituna, perdón, era prensada, machacada para que le saliera aceite. Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, ¿cómo les dijo? Hasta la muerte. No habían ellos visto a Jesús así, jamás. Lo habían visto como un león, haciendo milagros, liberando cautivos, no retrocediendo ante nada. Los discípulos lo habían visto firme, con un carácter de guerra. Y ahí Jesús se mostró de una forma distinta. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Como tú que nos enseñas, Señor, que no temamos, como tú que te hemos visto haciendo milagros, como tú que te hemos visto en el poder de Dios, ahora tú nos dices que estás triste hasta la muerte. Los discípulos se sacaron de onda, porque Jesús nunca en su vida había estado así. Va a llegar un momento en nuestras vidas en el que quizá no tengamos el gozo que siempre tenemos. Es ahí donde Dios espera que usted se presente ante Él como incapaz, como incompetente ante esa circunstancia, y se rinda ante Él. ¿Lo estoy explicando? Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ponga mucha atención. Regrésame el verso anterior, hija, por favor. Uno antes, por favor. Uno antes. Gracias. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, ponga mucha atención: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí. No le vayas a avanzar. Sentaos aquí, entre tanto que voy ahí. ¿Y qué? Digan conmigo: Jesús sabía qué hacer. Digan conmigo: muchas veces yo sé qué hacer. Digan: pero una cosa es saber qué hacer y otra cosa es hacerlo. Así estamos. Yo sé que tengo que ayunar. ¿Y por qué no ayunas? Yo sé que tengo que clamar más. ¿Y por qué no clamas más? Yo sé que me tengo que meter más, que tengo que buscar más. ¿Y por qué no buscas más? Fíjese bien: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Jesús sabe qué hacer. Siguiente verso. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Siguiente. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Siguiente, ahí está. Y yendo un poco adelante, díganlo conmigo: Jesús no se quedó en saber qué hacer. Digan conmigo: Él actuó, Él hizo. Él no solo sabía, sino hizo. Dile al que está a tu lado: tú y yo sabemos qué hacer. ¿Por qué no lo hacemos? Dile: pero esta noche Dios nos dice que no nos quedemos ahí, sino vayamos más adelante. Esto donde dice yendo un poco más adelante significa: sé mi condición y sé qué hacer. Sé que estoy muy triste y sé qué hacer, pero no me quedo ahí, voy más adelante. Sé que estoy afligido y sé cómo salir de la aflicción. No me quedo en saber qué tengo y saber qué tengo que hacer. Voy más adelante a hacer lo que sé que tengo que hacer. Saber no cambia mucho, hacerlo cambia todo. Otra vez: saber no cambia mucho, hacerlo cambia todo. Jesús no se quedó en la depresión. Jesús no se quedó en esa opresión. Jesús se sentía muy triste hasta la muerte. Él lo sabía, Él lo sentía, pero eso no lo cambiaba nada. ¿Me estoy explicando? Cuando usted sepa su condición y sepa su estado y sabe que se tiene que rendir, qué bueno que lo sepa. Lo siguiente es: hágalo. Vaya más adelante como Jesús. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Siguiente. Luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo.
Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué día fue? El sábado. El Señor nos decía en la predicación: Jesús les pedía a sus discípulos que oraran, ni siquiera por Él, por ellos. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Tentación de qué? De que siempre me han visto como un león y ahora me ven como un cordero. Y que eso les haga dudar si seré yo el Hijo de Dios verdaderamente o no. Si seré yo el Cristo, el que ha de resucitar, o no seré yo. Oren, ni siquiera les digo por mí, oren por ustedes. Jesús les decía: velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, se rindió: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ahora llévame a esa misma historia, hija, pero en el Evangelio de Marcos, por favor. Y mire lo que pasa cuando nos rendimos. Marcos 14, 32. Marcos 14, 32. Ya voy a terminar con esto. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Qué significa Getsemaní? Lugar de prensa. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Siguiente verso. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. ¿Por qué Jesús decía esas palabras? Porque él sentía que no podía. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: basta ya, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Me equivoqué de evangelio entonces. Es donde un ángel fortalece a Jesús. No, no es Mateo, va a ser Lucas. Perdónenme, es Lucas 22, 43. Discúlpenme. Es el que quiero que leamos. Es que no anoté estas anotaciones, no las hice. Listo, ahora sí. Y se le aparece. No, pero regresa al hijo, por favor. ¿Es ese? ¿El que sigue? No. Lucas 22, 43. Uno antes. Gracias. Dos antes.
Gracias. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Ahora sí. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está. ¿Qué pasa cuando nos hacemos débiles? ¿Qué pasa cuando nos hacemos débiles? Nos fortalecemos. Dios nos hace fuertes. Jesús se mostró débil y dijo: esto es más grande que yo, Señor. No quisiera, me rindo a ti. Y cuando oró de esa forma, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Siguiente. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente a ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús, dijo: basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Fíjese qué tremendo. Jesús se mostró débil y después se mostró fuerte. Digo: puedo presentarme así si quiero, pero no me quiero presentar así. Necesito presentarme débil ante el Padre para que Él me ayude a terminar mi carrera. Todos en la vida, hermanos, todos, se nos levantará uno que no podremos presentarnos como un león, sino tendremos que ser débiles ante Dios. No sé si esté ahora usted en su vida pasando eso, pasará, pero habrá momentos así. Preséntese débil ante Dios, incapaz, y es ahí donde Dios lo estará fortaleciendo. No luche en sus fuerzas. Dios quiere también de nosotros que seamos débiles para que Él nos haga fuertes. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Dios, aquí estamos esta noche. Tú siempre nos has formado en nuestro carácter de guerra, y así seguirá siendo, Dios. Estamos conscientes esta noche que habrá momentos en nuestras vidas que para ganar tendremos que rendirnos. En el nombre de Jesús. Padre,